Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo a través del canal Sochoc y queremos contarles que estamos con algunos pequeños problemas técnicos ahí con nuestro querido amigo Olivier Doné, que está transmitiendo desde Francia. Así que esas son las vicisitudes de las transmisiones en vivo transcontinentales. Estamos tratando ahí de superar las dificultades técnicas, así que por mientras, bueno, saludar a Ignacio que me está ahí acompañando. Contarles que hoy día es un día especial porque durante la mañana tuvimos la presentación oficial del Ministerio de Salud, en la cual se dio a luz o se presentaron las orientaciones técnicas de el manejo de las pacientes con endometriosis. Así es que a pesar de que esta reunión todavía está un poquito ahí en tela de juicio si es que va a ir o no, y si eso se lo vamos a informar en un par de minutos más, queremos contarle que estamos muy contentos entonces como grupo por haber tenido la oportunidad de participar en esta orientación técnica y obviamente esperamos que el efecto de este esfuerzo permita, ¿no es cierto?, cambiar la vida a un número importante de mujeres a lo largo del país. ¿En qué consistió esta guía clínica y esta orientación técnica? Consistió en un trabajo colaborativo de 2 años, en donde más de 45 especialistas a lo largo de Chile nos reunimos para generar un consenso en el manejo de las pacientes de endometriosis. Esta guía clínica está disponible a través del Ministerio de Salud y nosotros vamos prontamente a publicarla a través de nuestra página web también. Y a partir de la misma, y conmemorando entonces el mes de la endometriosis, es que estamos realizando también una serie de actividades que ahí Ignacio Miranda, que es el presidente del capítulo de cirugía mínimamente invasiva, nos va a contar las sorpresas que tenemos. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola Aníbal, hola, ¿cómo están todos? Estamos felices con el doctor Escarela de estar aquí. Yo creo que haya tenido algunos problemas técnicos acá con internet, porque tal como dijo el doctor Escarela, se publicó por fin la orientación técnica de endometriosis, un trabajo que hicimos en conjunto, con mucho trabajo, donde participaron ginecólogas y ginecólogos de todo el país, además especialistas de otras áreas, y un gran avance, un inicio formal de tener unas guías ministeriales que nos permitan ir avanzando en este diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad tremendamente prevalente hoy en día. Así que estamos súper contentos y tal como dice el doctor Escarela, vamos a empezar ¿cómo se llama? Vamos a hacer ahora un curso, ¿cómo se llama? Online, donde muchos de los especialistas que trabajaron van a participar. La idea es, ¿cómo se llama?, ir difundiendo lo que significa esta orientación técnica. Además, el capítulo de cirugía mínimamente invasiva ha tratado de, ¿cómo se llama?, de incentivar la formación de endometriosis y de la cirugía mínimamente invasiva durante este tiempo. Y, ¿cómo se llama?, recordarles que en este Congreso Nacional que vamos a tener en noviembre, vamos a tener una parte importante donde claramente, ¿cómo se llama?, va a ser súper interesante, donde van a participar nuevamente colegas de todo el país y vamos a ir, ¿cómo se llama?, vamos a tener speakers internacionales que van a ser súper interesantes como para ir siguiendo y desarrollando los distintos temas. Así que y están todos invitados y, ¿cómo se llama?, estamos súper felices nuevamente de lograr esta y agradecer nuevamente al doctor Jorge Neira, que nos invitó a trabajar en esta orientación técnica, y después al doctor Gonzalo Rubio, que prosiguió después del cambio en la administración de seguir esta tarea, y eso habla muy bien de como una política de Estado del país en el cual logramos trascender, ¿cómo se llama?, en un bien común, que es, ¿cómo se llama?, realizar esta guía ministerial para todo el país y, ¿cómo se llama?, independiente de las distintas administraciones. Así que Aníbal, otras cosas que tenemos con respecto al capítulo o el curso. Bueno, obviamente que esta orientación técnica nos abre un montón de desafíos, ¿no es cierto? Sabemos que la endometriosis es una enfermedad altamente prevalente que afecta al 8-10% de las mujeres en edad fértil. Eso sitúa a la enfermedad en torno a una prevalencia, o sea, una incidencia en número de personas en torno a 300.000, 400.000 mujeres que están en Chile, y obviamente tenemos que darle solución.
los cambios no van a ser de un día para otro, como todas las cosas eh, robustas toman tiempo en irse construyendo, y creemos que como sociedad tenemos un rol súper importante en cuanto a ir generando la masa crítica de profesionales que nos van a permitir entonces contener este número importante de mujeres. ¿Qué cosas vamos a hacer? Estamos trabajando en un curso que vamos a dar a conocer en las próximas semanas. Son 15 sesiones que van a estar online con los principales directores o las personas que dirigieron los capítulos que se reflejaron en la orientación técnica. Entonces, este curso va a ser un pequeño resumen de lo que está reflejado en la orientación técnica de manera de que sea más fácil, más expedita y más digerible, ¿no es cierto?, para todos ustedes que nos pueden estar escuchando. Así que los invitamos a inscribirse en esto, a hacer cupos limitados, van a ser 100 cupos que van a estar además acompañados de estas sesiones que van a ser online, de seminarios que van a ser 4, más ciertas sesiones de videos que también vamos a ir incorporando. Eh, Posteriormente tenemos pensado también con Ignacio, y aquí nos estamos adelantando, vamos a también generar un curso que va a ser una modalidad híbrida en donde va a ser teórico y práctico o sesiones de video en donde vamos a tratar de ir ampliando los cursos que ya hemos hecho de conocimiento en cuanto al diagnóstico de la enfermedad, porque ahí también tenemos una brecha súper importante en donde los pacientes consultan y nosotros necesitamos entregarle a estos pacientes y a nuestros colegas, a ustedes que nos están escuchando, herramientas que sean útiles, efectivas, con alta capacidad diagnóstica para enfrentar la enfermedad. Así es que eso es algo que también vamos a presentarles durante este año, hacer un buen curso, ¿no es cierto?, de detección de la endometriosis, como ya les señalaba. Tenemos también planificado publicaciones a través de la revista chilena. Recuerden que la revista chilena de Obstetricia y Ginecología es una revista que está indexada en ese cielo, es una revista open source, ustedes pueden revisar ahí las temáticas más emergentes que ocurren a nivel nacional y también internacional. Es una de las revistas más importantes en Hispanoamérica en ginecología y obstetricia, y también tenemos obviamente pensado hacer una publicación que esperamos que salga pronto, donde también se va a resumir los conceptos que están reflejados en la orientación técnica. Así es que son más o menos las ideas que tenemos, ¿no es cierto?, planificadas para este año, complementado también con los webinars, que a lo mejor ahí Ignacio nos puede ir contando más o menos cómo se van a ir estructurando, de tal manera que también nos vayamos preparando para ir, ¿no es cierto?, preparándonos para ir avanzando en estas temáticas que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del año. No sé si nos podéis contar, Nacho, un poco de eso. Sí, ¿cómo se llaman los webinars? Recuerden que, ¿cómo se llama? Lo estamos haciendo una vez al mes y la idea es que tengan temáticas de la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía ginecológica en distintas áreas. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, estamos haciendo la parte del mes de la endometriosis. Después, ¿cómo se llama? La idea es ver en relación a lo que a nivel mundial también pasa con la patología miometrial de los miomouterinos, adenomiosis, la cirugía también en pacientes que tengan malformaciones uterinas, y así vamos viendo los distintos temas, cosa que vayamos invitando gente experta de distintas internacional, de distintas partes del mundo, pero también gente del ámbito nacional que esté trabajando en esas áreas y nos permita hacer un resumen y qué es lo que uno quiere, ¿no? Cuando uno está en la consulta, tratar de, ¿cómo se llama?, de ver una actualización, uno nunca tiene mucho tiempo y poder tratar de, con esa actualización, poder estar al día con respecto a lo que es el diagnóstico, tratamiento y técnica quirúrgica. Con respecto ¿cómo se llama? El curso estaba viendo los comentarios, las preguntas, el curso, lo que decía Aníbal, el curso de endometriosis ya pronto va a salir, claramente les va a salir, probablemente se les va a avisar a través de redes sociales, los cupos, es verdad, son limitados, pero probablemente lo vamos a hacer también por segunda vez. Agradecer en este caso también a Abbott que nos está, ¿cómo se llama?, ayudando en este curso. Y ¿cómo se llama? Hay una parte muy interesante que tratamos siempre de darle una parte de, entre comillas, un aprendizaje activo en lo que es práctica, que son los seminarios. En esa oportunidad la idea es tratar una vez de ver las cosas online, de poder, ¿cómo se llama?, plasmar en forma
directa a través de videoconferencia, poder, ¿cómo se llama?, ver en las distintas salas. Tratamos de dividir en grupos pequeños, cosa de, uno siempre tiene preguntas, uno, no sé, está en Copiapó, está en Arica, está en algún lado, ¿cómo se llama?, también en el sur, etcétera. Y la idea es, ¿cómo se llama?, de ir plasmando acciones y casos clínicos, que son muchas veces los que de repente nos dejan y nos enseñan de cómo ir solucionando los problemas en esta patología. Así que están cordialmente invitados. Yo creo que los cursos que hemos estado realizando desde que partió la pandemia de cirugía mínimamente invasiva y ahora han estado súper, ¿cómo se llama?, bien evaluados. Así que esperamos de tratar de seguir en esa misma temática con una calidad de estos cursos y que ayudemos y nos permita poder resolver el mayor aspecto de esta patología y nos pueda servir para todo el país. Así que estamos súper contentos de que ese curso va a salir. Aníbal, tenemos ya ¿cómo se llama? La transmisión, ¿o no? Estamos ahí a punto de conectar, estamos ahí con un pequeño problema de último minuto, como les contaba con Olivier, pero en 2 minutitos más vamos a tener respuesta definitiva. Así Perfecto. es que, Entonces, Mauricio, vamos a hacer un pequeño corte con el video. Aprovechamos de nuevamente saludar a Abbott, que nos está auspiciando como industria en estos webinars que vamos a estar haciendo en esta ocasión y los venideros también. Así que muchas gracias también a la industria que nos apoya con eso. Así que vamos a un pequeño corte y después venimos con la presentación con Olivier.
vuelta con buenas noticias. Vamos ahí a salir al aire en un minuto y medio. Así es que, bueno, contarle que mientras preparábamos esta presentación pensaba que hace 10 años tuve la suerte o más de estar con Doné en Bélgica. Así que me miraba al espejo y notaba unas canas de diferencia. Eh, a ti te pasó un poco lo mismo, Ignacio, cuando estuviste en Francia. Seguramente lo miráis con harta rememoranza hacia atrás, ¿no? Sí, no, claramente son etapas súper interesantes y que claramente han dejado un legado en, en todos nosotros, así que yo creo que es un honor, ¿cómo se llama?, que Olivier haga esta clase que es extraordinaria de lo que es endometriosis intestinal, así que, ¿cómo se llama?, estamos súper ávidos que salga esta presentación, que lamentablemente, como todas las cosas, realmente hay veces que hay algunas alteraciones técnicas, pero ya probablemente, si Dios quiere, lo podamos solucionar. Estaba viendo los comentarios, Aníbal, con respecto a eso, lo que nos decía un poco de la orientación técnica. Nos decía aquí Cristian Galvez, ¿cómo se llama?, de Aconcagua, y claramente decía la dificultad de la especialización en los equipos quirúrgicos para resolver la endometriosis. Y eso yo creo que es un problema que claramente sabemos que existe y en eso va un poco a ir trabajando. Claramente no es que formar a alguien para hacer cirugía es complejo, ¿no? No es, es lento y tal como tú sabes, ¿cómo se llama? Demora tiempo. Entonces, eso yo creo que de a poco lo vamos a ir resolviendo. La idea es, ¿cómo se llama?, tener, como dice la orientación técnica, es tener centros de excelencia a nivel regional y que permitan trabajar las distintas especializaciones, porque no solamente implica que el área ginecológica, la ginecóloga, el ginecólogo tenga la especialización desde el punto de vista quirúrgico, sino que necesita también el apoyo de coloproctólogas o coloproctólogos, urólogos, urólogas que se dediquen también a tener un expertise quirúrgico para resolver esta patología. No sé qué piensas, Aníbal, con respecto a eso. Claro, lo más parecido en el fondo a un cirujano ginecológico y a un cirujano en general es un piloto de Fórmula 1 o de una F-16, ¿no es cierto? La única diferencia es que el vehículo no es un Ferrari, sino que es una paciente que obviamente es mucho más valioso. Y el proceso de entrenamiento de un cirujano involucra pasos por cirugía, primero pueden ser simuladores, ¿no es cierto? Después simuladores avanzados, que hoy día la tecnología nos permite, ¿no es cierto?, simular cirugía sin estar expuesto a un paciente, cirugía en animales, cirugía cadavérica, e ir progresando los niveles de complejidad de la cirugía, desde cirugía más sencilla, como están clasificadas según la sociedad inglesa, ¿no es cierto?, de nivel 1 a nivel 2 y posteriormente nivel 3. La cirugía de endometriosis es una cirugía compleja porque en una misma paciente o en una misma enfermedad pueden estar, ¿no es cierto?, combinadas los tres niveles de cirugía. La endometriosis superficial puede ser una cirugía nivel 1, la endometriosis ovárica puede ser una cirugía nivel 2 y la endometriosis profunda puede ser una paciente que está en nivel 3, o sea, la cirugía más difícil y compleja. Y de ahí entonces, ¿no es cierto?, que la evaluación preparatoria, conocer a los pacientes, hacer, ¿no es cierto?, una buena consejería, nos permitirá poder manejar a las pacientes según nuestras capacidades. Aníbal, Eh, nos escribe que ya estaría, al parecer, todo listo. ok, ¿Quieres tú entonces vamos. presentar al doctor Doné? No, no, dale, te entrego Dale, ese dale, honor y dale tú, privilegio. dale, tu profesor. Bueno, quiero presentarle entonces a Olivier Doné. Yo tuve la suerte de estar con él en Bélgica cuando estuve en entrenamiento con Jacques, su padre, y él. Entonces, pues, en un generoso eh, conocimiento mutuo, ¿no es cierto? Fui aprendiendo a partir de ello y posteriormente ellos han ido creciendo mucho, muy fuerte Doné también, Olivier, en los conocimientos de endometriosis y eso nos va a hablar hoy día, de cuál es una actualización en el manejo de la paciente con endometriosis. Dear friends from Chile, I'm very happy to be here with you to discuss about complex endometriosis. Now, first, I want to thank my dear friend Anibal Scarilla for his kind invitation to be here with you
and discuss about of one of my favorite topic, which is rectal endometriosis, some of the most difficult type of endometriosis to treat. And I feel very honored to be with you today. So I have no disclosure for the presentation. When we look in the literature, there are very different ways to treat bowel endometriosis, between shaving, between bowel resection, between disc excision, and it's sometimes very difficult to know which is the right technique to choose. So you can find a lot of arguments of people saying you should do this or you should not do this, and it's amazing to see that in the literature there is not a lot of information about how to choose the right techniques. And when you look in this study from Merman, you see that 71% of the surgery were performed through bowel resection. In the snapshot in France, half of the rectal lesions were treated by shaving. When you look in the study of Marzoni, 63% of shaving. And when you look in our study, for example, 99% of the surgery were performed using the shaving. So it's just means there is a lack of consensus between all of the specialists in endometriosis. And my goal today is just to discuss with you what is the real place of shaving. Because shaving, you will see, it's a really nice kind of surgery, and in most of instances, there is a place for shaving. So before discussing with you about the surgical steps, I want to take a little bit of time to discuss about the preoperative assessment. Of course, the MRI is necessary to see exactly and to know where they are the extension of the disease, especially to the bowel or the lateral extension. However, we need to know exactly what is the impact of the lesion into the surrounding organs, like the ureters, as you can see here. This is an IVP. Of course, Euroscanner may be performed to know exactly what is the impact of endometriosis to the ureter, especially if the lesion extends laterally. Also, the extension to the bowel is really important to know because the MRI doesn't give any good information about the degree of stenosis to the bowel. So it means that we need more information from the extension, the bowel extension of the disease. And from that point of view, I will say that in our institution, there are 3 criteria for not using the shaving. And you should know that before performing the surgery, because it's important to inform the patients that you will be able to do this or you will not be able to do this, and it's change the complication risk. And performing a surgery, saying, okay, let's say if can do it, and if we cannot do it, we're gonna do bowel resection. No. This is not true. This is not a good way to do. So for us, the first criteria is the degree of rectal stenosis. So first, as you can see here, when the rectal stenosis is up to 80%, or when the lesion evolves posteriorly, there is indication of rectal resection, because it's not possible. It's technically not possible to do shaving in this instance. The second criteria is when the lesion is going completely through the rectal wall. And for me, the only one exam who is able to give this information is a colonoscopy with a biopsy, with proof of histological endometriotic glands into the bowel mucosa. And it's not ultrasound,
ultrasound cannot give you this information because, of course, deep endometriosis is smooth muscle hyperplasia, and the major part of the rectal wall is smooth muscle. So ultrasound cannot give this information, and MRI cannot give this information too. So you need colonoscopy if you have a doubt. So this is the second criteria. Of course, shaving is not possible because you are obliged to excite what you evaluate as 100% of the lesion. So it's not possible to shaving in this technique. And the third criteria is when you have endometriosis into the sigmoid. As you can see here, this is what we call an omega loop with the sigmoid doing an omega around the lesions. It's not possible to get inside here and do a shaving following this area. Because why? First, because the sigmoid is very, the wall of the sigmoid is very small, is very thin, so thinner than the rectum. So it means that when you have lesions on the sigmoid, shaving is not adapted because sigmoid is more fragile. So what is true for the rectum is not true for the sigmoid. These are two different organs with different size, with different, what I would say, wall thickness, and majorly a different anatomical neighborhood. Performing a bowel resection on the rectum and performing bowel resection on the sigmoid is completely different. So as we talk about the rectum, I will continue to discuss exactly the rectum. But when you have endometriosis of the sigmoid, it's better to perform a very short sigmoid resection. So what is the surgical technique of shaving? First of all, you need to securize the lateral parts. I mean, you need to know where are the ureters, you need to know where are the neurological plexus, the hypogastric plexus. Once you know that, you can see that there is a separation between the nodule and the rectal wall. And that's the most important part of the shaving. This is the separation here between the lesion and the rectal wall. So shaving is not a superficial treatment. When I see people performing shaving like this and they go through that way because they are afraid of a hole inside the rectum, this is not shaving. This is just superficial treatment. When you do real shaving, this is a deep excision deep into the rectum, very close to sometimes the mucosa. When you have separated the rectum from the nodule, you need to separate the nodule from the cervix, and you need to know what is the degree of invasion of the cervix before doing the resection. And the final part is opening the vagina, remove the vaginal part of the nodule. And I will show an example here, which is a lesion coming from the posterior part of the cervix, invading the anterior part of the rectosigmoid junction, going to the limits of the low rectum. So if we do bowel resection in this instance, the risk of rectovaginal fistula is really high. I'm going to discuss it further. You can see that the rate of invasion is important, but at least we are less than 80% of stenosis. The lesion is going to the right parametrium, and there is also a right invasion of the bowel structure. So this is the surgery. You see that the rectum is completely stuck, and the first part of the surgery is just observation. Observation, where are the ureters, where are the adhesions, and you need to begin the surgery in a safe area. So first of all, go to the ureters. Once you have identified here the left ureter, we separate the dissection plan from the ovaries, which is here, and we need to separate the ovary from the ureter. This is a strategic area because here you have the bridge with the uterine artery, so you need to pay attention to the dissection. If you go to the left part,
the goal is the same. You need to separate the ureter from the plan, and always remember that the posterior part of the ureter is in 90% of the way, I'm sorry, is 90% of the way not invaded by the depletion. So this is once you have securized the lateral part. Now you have to go to the lateral axis. You see that the bowel is really stuck into the lesion, and you have to cut upper, going to fatty tissue that is surrounding the rectum. And you can see that when we open this area, there is fat over here. It means that we are upper from the lesions. So continue to cut to put a major part of the fatty tissue on the rectum, because you have to save the nerves. And once you do that, saving the nerves is possible. So we go on the right part. You can see here that we are going to the right uterosacral ligament that we have to cut. This is not the hypogastric plexus. We need to cut the uterosacral ligaments. And you can see that thanks to the laser, we know exactly what is under the tissue we cut. Are we in front of the rectum or not? Once you go there, you see that there is a dissection plan. You can see here that we can see the difference between the nodule and the bowel part. And by continue to get the access and to leave all the fatty tissue at the surface of the lateral part, we can have an access to the rectum. And you can see that this huge nodule is easily separated from the bowel. And from that way, we are in a safe area. This is fat from the rectovaginal space. And then we can have an access to the vagina. There is a sponge that is pushed into the vagina. You can see here that the shaved area is particularly long. Then we need to separate the nodule from the cervix, and sometimes it's necessary to remove the part of the cervix which is invaded by the endometriotic nodule. Once we have performed that, we open the vagina, because we know from clinical examination that vagina is invaded. So this is opening of the vagina. We use a sponge because we need to keep all the gas inside the abdominal cavity. And you can see that we have removed this much more than 3 centimeters of size. So this is the plan just before we close the vagina. We're going to remove this big nodule from the vagina. And then we will suture the vagina very easily, I'll say, because you see that the hole is not so big. And the vaginal closure in our technique is performed at the end of the surgery, because we are convinced that the less the vagina is open, the less is better. So after we close the vagina, the surgery is nearby finished, and I'm just going to show you the final view. This is the right ureter. This is the right hypogastric plexus, and we have the same on the other. This is the left ureter. This is the left hypogastric plexus. But most importantly is the aspects of the rectum. You will see that I'm going to introduce a probe inside the rectum, and you're going to see how soft is the rectum. Imagine that if we would have performed the bowel resection here, the anastomosis would be very, very, very low, and the entire rectum would have been removed. So all the length of the rectum here might be saved. Okay, this is really important. So when we discuss about the technique, and I hope you are convinced now that we can do shaving in most instances, but we're going to discuss with the science. So the first question is, does size matter? Do we have to take care about the size of the nodule?
There is a very old rule saying that more than 3 centimeters is an indication of bowel resection. When I hear that, this makes me very angry and very aggressive because there is absolutely no scientific data saying that when the nodule is measuring 2.9 centimeters, you are allowed to do shaving, and when the nodule is measuring 3.1 centimeters, you are obliged to do bowel resection. So it's time to discuss about new rules, and I think that the 3 centimeter rule should be abandoned. And last year in Bordeaux, I was discussing that point with Horace Roman that organized the Congress. And I made this remark during my presentation. And at the end of the presentation, David Redwine, which is an American surgeon well-known to the treatment of endometriosis, he advocates bowel resection. And he said that this 3 centimeter rule is coming from him. Because in the 80s, he could never imagine that when the lesion is more than 3, you could have a hole of more than 3 centimeters in the rectum, and he could not imagine that the rectum could be sutured by laparoscopy. That's why he said 3 centimeters is an indication of bowel resection. But there is no scientific data doing that. So to answer to this question, does size matter? No. Size doesn't matter. We have proven that performing excision and shaving for more than 6 to 8 centimeter nodules are possible. So for us, shaving might be possible, might be proposed, whatever the size. And in these 2 pictures, I treated those patients with shaving, even the patient on the left, on the right picture. So let's discuss about complications. It is well known that surgery for bowel endometriosis, rectal endometriosis, might be a high risk of complication. And it has been proven in this work by before that there is a higher major risk of complication after segmental resection when compared to conservative surgical techniques. And you can see here in this other study on deep endometriosis, you can see that the size were not so different, and more than 3 was indication of segmental resection. But the serious complications, clavia-dildo 3 and 4, occurred all after rectal resection. So it is clear that when you look at the complication of those surgery, I mean all complication. Let's discuss about the delayed hemorrhage, the number of complications between shaving and disc excision and bowel resection is probably the same. The number of ureteral lesions is comparable. Anastomotic leakage, of course, is only possible when you have bowel resection, and there is a similar risk of pelvic abscess. But the problem is that these are not, serious complication because we can manage that. The problem is when we have rectovaginal fistula. That kind of instance is dramatic. How can we manage that? And how can we avoid that kind of fistula? And when you look at the technique, we compare our technique in more than 3,000 cases operated on the shaving technique and bowel resection. And you can see that the rate of rectovaginal fistula is totally different. We observed only 0.06% of rectovaginal fistula. And there is a big difference of rectovaginal fistula after a bowel resection. Of course, if you are Mario Malzoni, the rate can be very low, but usually the rate is turning about 10%. And it can grow up to 18% when the lesions are very low. That's an important point. So when you look at the other publications, so I already tell that the risk can grow up to 18%.
And it's amazing to see that disc excision is also associated with high risk of rectovaginal fistula. So it means when compared to shaving that the risk of rectovaginal fistula is not associated to the opening of the vagina, but it's associated to the opening of the rectum. And you will say, okay, you have low results because you are used to that technique. Okay, I do agree. But the rates of rectovaginal fistula after shaving is reproducible. You can see in this study on more than 700 patients from Marcello Seccaroni that he observed only 0.3% of rectovaginal fistula after shaving. So clearly, when we look at the data, the risk of rectovaginal fistula is associated, when you look at the literature, a rectal suture at least at 7 to 8 centimeters from anal verge after disc excision. So that's not a good indication for a disc excision. Opening rectal lumen, regardless of size of the nodule. I'm going to discuss about that because in our experience, we don't have that. And of course, the risk of rectovaginal fistula is highly associated with segmental resection. In our experience, we have 10% of opening the bowel during cherry technique. And it's really amazing to see that you can say that, okay, you have a two suture back to back, so the risk of fistula is higher. Not true. None of these patients had rectovaginal fistula in our series. So for us, the risk of rectovaginal fistula is not associated to both opening. So for us, low complication rate strongly justify the use of a shaving technique. What about functional outcomes? When you discuss about functional outcomes, there is a high rates of urinary retention and low anterior rectal syndrome after bowel resection, and do not observe that after shaving. The risk of urinary retention is very low, and in our experience of more than 3,000 patients operated on the shaving technique, none of the patients observed urinary retention 1 month after surgery. However, it's clear that bladder functions improved after conservative surgery, and in a systematic review and meta-analysis, shaving causes less post-operative voiding dysfunction when you compare to discoid resection and segmental resection. And there is no difference in terms of long-term outcome. Probably it's because when you do shaving, you are obliged and you are used to be economic and conservative, so you can see the nerves and you can also save the nerves after that kind of technique. But you would say, okay, shaving is associated, okay, you demonstrate us that it's associated to less complication, but it's said in the literature that shaving is associated with higher risk of recurrence. Okay, but concerning the risk of recurrence, it's amazing to see that after bowel resection and excision, there is a risk of recurrence, which is not so low. There is risk of recurrence of close to 10% after bowel resection disc excision. There is a recurrence of pain, sometimes in some study that can cross up to 35%. And when you look at the shaving, globally in our analysis, the risk of recurrence is 8%. So you will tell me that risk of recurrence and comparison can be only made by randomized controlled trial. I would say, okay, but there is only one randomized controlled trial. And it has been published that after 7 years, there is no significant difference between resection and excision. But they put together, they say conservative surgery is shaving plus discoid resection. So they mix them together and there is no significant difference. We observed 6.5% of recurrence after shaving, but only 1.7% of patients need redo surgery. And these rates of complication can decrease if the patients are pregnant after surgery. And more
I would say this is a bit unquestioned thing that in this very recent study in the Journal of Ultrasound Medicine, they observed a recurrence of 18% of the ultrasound of recurrence by ultrasound. This was found by ultrasound after bowel resection. So I think that there might be a problem of evaluation where exactly is the lesion during the surgery performed, that because 18% is totally unacceptable. So we published decision 3 to know. I will not discuss about it because it has been published in Best Practice in 2021. How you can counsel your patients before going to surgery. So, in my mind, to conclude, I will say that there is a lot of advantage of shaving to treat deep rectal endometriosis. It's feasible in more than 95% of the case with a very, very low rates of rectovaginal fistula. We don't have any long bladder dysfunction, and it's appropriate irrespective to deep endometriosis size. We can preserve the nerves. However, it's not appropriate when there is a rectal stenosis of more than 80%, when there is mucosal involvement and a posterior rectal involvement. But in our experience, it represents close to 1% of the case. It's not indicated when you have deep endometriosis from the sigmoids, and these require specific training. So, shaving is indicated irrespective of the size. We think that surgeons should consider first surgery with shaving when they post the indication to do surgery. I thank you very much, and I wish you a really good head of Congress. And I do a special thank you to my friend Hannibal. I hope you are in good shape, my friend, but I see a picture from your family very recently. So I know that you are fine, and I wish you a very good head of Congress. Congratulations. And thank you very much for your attention. Hola, estamos de vuelta. Espero que haya sido de su agrado. Agradecerle al profesor Doné que con el cambio de hora y todo pudo transmitirnos desde Bélgica, desde Francia, a pesar de todas sus dificultades que se presentaron, salió exitoso. Así que espero que haya sido de su agrado. Y tenemos ahí algunas preguntas desde la audiencia. Nos estaba preguntando nuestro amigo y querido compañero de capítulo, César Paredes, si es que el doctor Doné realiza shaving extenso, si realiza una sutura, refuerzo de la pared rectal. La respuesta es que en términos generales no, ya que ellos utilizan láser en forma sistemática para todas sus cirugías. Sabemos que el láser tiene una difusión de 0.1 a 0.2 milímetros, o sea, al nivel de micrones, y por lo tanto, bajo estos términos, no tendría la difusión térmica que sí tiene el monopolar, que sabemos que son 3 milímetros, 4 milímetros, incluso 6 milímetros, ni tampoco la energía armónica, así es que en ese sentido tendría una ventaja que permitiría evitar hacer una sutura refuerzo. Y de ahí yo creo que también se ven los números tan bajos de fístulas y complicaciones gastrointestinales. Ahora, esto es cirugía hecha por expertos. Los números que ellos muestran son probablemente reflejados a un grupo muy, muy específico de profesionales de la salud que utilizan técnicas avanzadas. Y en esto yo creo que hay que ser un poco, no hay que ser tan taxativo. Creo que hay que hacer la mejor cirugía que uno pueda hacer con el entrenamiento que uno tenga. En mi perspectiva, en general, yo uso shaving en las pacientes que tienen nódulos que están hasta 2 centímetros, resección discoide en los pacientes que tienen entre 2 y 3, y en pacientes que tienen más de 3 centímetros, en general, realizamos sutura segmentaria, resecciones segmentarias en ese grupo de pacientes. No sé qué pensáis tú, Ignacio, de eso. Sí, yo creo que la cirugía es preciosa, ¿no? Se ve, ¿cómo se llama?, la disección que se hace en nódulo y la escisión del nódulo desde la pared rectal anterior, y se ve muy bonito ¿no? El plano, y se ve la cara anterior del recto, pero da un poco de susto, ¿no? Es verdad que lo que tú dices, que claro, la dispersión térmica es pequeña, pero en base a cuánto uno pasa el láser en el mismo punto. Y eso va un poco lo que tú decías, de
¿cómo se llama? Del expertise del cirujano que sabe ocupar el láser. Hay otros, claramente ahí a conversar los distintos papers del doctor Horace Román, que hace una técnica de mayor cantidad de resecciones, eh, también con Ceccaroni, también, o Mario Malzoni, como se habla. Entonces son distintas técnicas, con técnica bipolar, con técnica de ultrasonido, etcétera. Entonces hay distintas técnicas, claramente. En cirugía es súper difícil de estandarizar al 100% toda la técnica, y por eso es importante ver las distintas escuelas, que en este caso vemos lo fundamental. Yo me quedaría es quedarse con cómo a través de la escuela del láser, en una forma experta, con una persona que lleva muchos casos y claramente ha tenido, ¿cómo se llama? Desde probablemente su padre, ¿cómo se llama? De cómo hacer la expertise de poder usar el láser. Y lo interesante después que veamos una otra técnica, por ejemplo, del doctor Marzoni o del doctor Horace Roman, que también se puede aplicar. Y ahí viene un poco la literatura, la medicina basada en evidencia, tratar de ver cuál realmente sería lo mejor. Y yo hago lo mismo que tú, como tú dices. Yo creo que hago el afeitado, ¿cómo se llama? Lo que más puedo. Las lesiones grandes, por ejemplo, eso, como decía, que no invaden la mucosa, se puede hacer un afeitado, y hay veces que en ese contexto también uno puede hacer una resección discoidal más con un punto, y que arremanga esa zona que se supone que se quemó, y queda muy, muy interesante y queda muy bien desde el punto de vista anatómico, y también los resultados también son bastante buenos. Entonces, eso es súper interesante. Y lo otro interesante que yo quería comentar es la parte de los nervios. Yo creo que eso es súper importante de la disección, y ahí está la doctora Franny, que decía, o el doctor, perdón, el Franny, que decía con respecto a quién compete el manejo quirúrgico de la endometriosis, y eso va muy orientado a la expertise quirúrgica y el desarrollo de cómo hacer la disección, de saber dónde está el territorio esplácnico, que ahí Olivier hablaba muy bien de cuidar, disecar el uréter, pero no dañar la zona que está detrás del uréter y hacia el lateral del útero sacro. Y de esa forma, entonces, el daño esplácnico menor, quedarse pegado a las zonas de las fosas pararrectales y del nódulo, y eso permite que los resultados han cambiado ostensiblemente. La retención urinaria ha disminuido ostensiblemente. Entonces, eso es súper interesante en todas las técnicas, de ser lo más conservador con la anatomía, para ser conservador con la funcionalidad de esa pelvis, que claramente una mujer joven, y ser agresivo, lo más agresivo contra la enfermedad, para tratar de ser lo más radical y disminuir la recidiva. Así que me pareció súper, súper interesante. Sí, bueno, nosotros dejamos expreso esa situación en la orientación técnica. Eh, la decisión de qué tipo de cirugía se tiene que evaluar en un comité, que idealmente está conformado por cirujanos ginecológicos, por especialistas en medicina reproductiva, puede estar acompañado de coloproctólogos y de urólogos, y este comité debiese definir cómo y qué cirugía se va a hacer. Lo que sí es fundamental, y que sí lo dijo Olivier, es que la evaluación preoperatoria es mandatoria. No podemos estar en una cirugía entrando y decir, sabe que a lo mejor vamos a hacer un shaving, a lo mejor vamos a hacer una discoide, a lo mejor vamos a hacer una segmentaria, a lo mejor sacamos intestino, a lo mejor no. Eso no es lo apropiado. Efectivamente, como todo en la vida, está sujeto a cierta variabilidad, y nosotros como cirujanos tenemos que tener la capacidad de ir modulando lo que hacemos de acuerdo a los hallazgos que pudiesen ir apareciendo, pero nuestra planificación preoperatoria debiese siempre establecer un plan quirúrgico que debiese entonces incorporar los conceptos imagenológicos de funcionalidad preoperatorios, de tal manera de que el plan quirúrgico sea lo más pareado, lo más paralelo a lo que finalmente vamos a encontrar. Y en cuanto a la resección y el tipo de cirugía que se va a hacer, nosotros incorporamos en nuestra guía clínica la orientación técnica, incorporó distintos conceptos. El tamaño, ¿no es cierto? Que depende de si alcanza más de 3 centímetros. En ese caso, eventualmente podría ser segmentaria. Esto puede ser pormenorizado según el cirujano. También incorporamos el grado de estenosis que lo mencionó Olivier, cuando la enfermedad estenosante no permite hacer una resección
por afeitado ni una resección discoide porque no permite el paso del stapler por vía endoluminal. La profundidad de la lesión también, si es que está hacia la mucosa, obviamente que no va a permitir hacer un afeitado porque o vamos a dejar enfermedad o vamos a perforar el intestino, por lo tanto el shaving estaría descartado en ese caso. Y por último, si es que son más de... si es que son más de 2 lesiones, y esto se puede encontrar hasta en el 30% de los pacientes que tienen patología intestinal, la lesión puede ser multicéntrica o multifocal. En ese caso, la resección discoide o el afeitado perderían fuerza frente a una resección segmentaria. Ahora, la resección segmentaria en nuestra corte está reducida un 10% o menos de los casos. Imagino que en el caso de ustedes es algo parecido, Ignacio. Sí, la resección segmentaria, recordar que la reservamos fundamentalmente para sigmoide, y también es importante entender que cuando hay una resección sigmoide, o sea, alta, que son entre un 10 y un 15% de los casos, también la tasa de complicación también es mucho más baja. Entonces, no son los 15 o 20% que se muestran en la literatura, es probablemente menos del 5%. Entonces, es importante, a diferencia de hacer una resección segmentaria, que al principio, o sea, podíamos hacer como se hacían bastantes, que son segmentarias rectales, porque esas tienen más alteraciones, y por eso hoy en día tratamos de hacer un afeitado y hacer un disco para solamente resecar la pared anterior, o como mostraba ahí bien Oliver, hacer un shaving extenso con esta técnica con láser. Así que eso es súper importante. Y lo otro que decían, ¿cómo se llama? Con respecto a los equipos quirúrgicos, yo creo que es fundamental que claramente quien maneja la patología tiene que ser una ginecóloga o un ginecólogo que tenga especialización, que se dedique en esta área, y cómo se llama, pero tiene que estar a cargo también con un equipo de especialistas en coloproctología y en urología que se dediquen también a esta patología, porque claramente no es lo mismo hacer una resección, por ejemplo, por cáncer, y ellos mismos lo saben. Ellos claramente se generan alteraciones de las adherencias tan firmes que provoca esta patología, que no se ven, ¿cómo se llama?, cuando hay un tumor, ¿cómo se llama?, y se ven fundamentalmente en esta área. Entonces, eso es fundamental, y eso lo pusimos, tal cual como dijo el doctor Escarella, lo pusimos en la orientación técnica, y es súper importante que vayamos generando estos equipos, ¿cómo se llama?, en los centros de excelencia. No sé si hay más preguntas, Aníbal, de la audiencia. Entiendo que no, así es que aprovechamos de, obviamente, despedirlo, dejar los invitados a las actividades que ya comentamos. Todos los meses vamos a estar haciendo webinars de distintas temáticas que vamos a estar comunicando ahí con prontitud, así es que los dejamos, obviamente, invitados a todas las actividades que realiza Sochoc, el capítulo de cirugía mínimamente invasiva también, y los otros capítulos que están participando muy activamente. Así es que un abrazo cariñoso y un saludo especial a Olivier a la distancia que nos dio este tiempo súper desfasado de horario y que al final lo pudimos hacer. Así que muchas gracias. Eso sí, yo aprovecho de eso, despedirme y dejarlos invitados eso al capítulo, que aquellos que quieran se pueden hacer miembros. Vamos a seguir haciendo muchas actividades. La idea es, ¿cómo se llama?, la gente que se quiera formar, están en contacto con el capítulo, están las redes sociales, y por supuesto el Congreso Nacional que vamos a tener a fin de año, y las actividades de webinar y de, ¿cómo se llama?, de cursos que vamos a hacer durante el año. Así que un placer estar nuevamente aquí con ustedes, y Aníbal, así que estamos nuevamente muy contentos por esta orientación técnica y esperamos vernos próximamente. Un Chao, abrazo. chao.